La muerte siempre ha sido uno de los mayores misterios de la humanidad, un enigma que nos ha acosado desde los comienzos de la civilización. Para muchas culturas, es vista como una transición hacia algo más allá, una continuación del viaje del alma, ya sea hacia un paraíso celestial o un infierno eterno. Para otros, es el fin absoluto, el silencio eterno que nos espera, una verdad sin misterio, pero igualmente irreversible. Y en medio de esta tormenta de creencias e interpretaciones, un nombre se destaca, no por ofrecer respuestas rápidas, sino por desafiar los límites del entendimiento humano: Stephen Hawking. Él, el genio de la física teórica, conocido por desvelar los secretos del cosmos y por su lucha admirable contra una enfermedad devastadora, no temía las cuestiones complejas, ni siquiera aquellas que muchos prefieren evitar: la existencia de Dios, el origen del universo, y lo más inquietante, la posibilidad de vida después de la muerte, fueron temas abordados en sus publicaciones y declaraciones a lo largo de su vida. Pero, ¿qué pensaba realmente el renombrado físico sobre lo que sucede después de la muerte? ¿Será que él, tan profundo en su razonamiento científico, llegó a desafiar la propia idea de un alma inmortal o una divinidad creadora? Hawking, con su mente brillante, siempre desafió la visión tradicional del mundo. Para él, la ciencia podría explicar casi todo, tal vez incluso la existencia de Dios, pero un campo estaba más allá de la capacidad humana de explicar. ¿Qué sucede cuando la conciencia se extingue? En sus palabras, el concepto de vida después de la muerte era tan ilógico como creer que la Tierra era el centro del universo, y sin embargo, la complejidad del universo que él desvelaba parecía sugerir algo más profundo. ¿Qué entonces sucede cuando la mente humana deja de existir? Este es el escenario que vamos a explorar. Vamos a sumergirnos en las palabras de Hawking, un hombre que desafió el orden cósmico, y tratar de entender, ¿qué pensaba realmente sobre la vida después de la muerte? ¿Estaba él, con su racionalidad fría, desafiando el propio concepto de Dios y de la eternidad? ¿O será que, en las entrañas de su mente científica, había algo más que solo números y ecuaciones, algo que lo acercaba a respuestas espirituales, aunque silenciosas? Ahora, antes de ver lo que dijo sobre la vida después de la muerte, vamos a entender al hombre detrás de esas palabras. ¿Qué lo hacía tan especial? ¿Cuáles fueron las experiencias que lo condujeron a una perspectiva tan peculiar sobre la muerte, la vida y el cosmos? Stephen Hawking nació en 1942, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo Galilei, el científico que dio los primeros pasos para desafiar las creencias tradicionales sobre el cosmos. Tal vez ese fue el destino de Hawking: nacer en el momento exacto de la confluencia entre lo antiguo y lo moderno, entre las ideas que cuestionaban el lugar del ser humano en el universo y la nueva era de descubrimientos que pondría al mismo hombre, paradójicamente, como centro del conocimiento científico. Su viaje, sin embargo, estuvo marcado por algo aún más impresionante: la lucha contra una enfermedad degenerativa incurable. A los 21 años, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una condición fatal que lentamente lo paraba, pero que nunca fue capaz de frenar su mente brillante. Su vida fue, por tanto, una constante tensión entre los límites del cuerpo humano y la expansión de las fronteras de la mente, y fue esta mente, esta increíble capacidad intelectual, la que lo llevó a estudiar las profundidades del cosmos, desafiando de manera implacable los conceptos de espacio, tiempo e incluso la propia existencia de Dios. Mientras muchos se fascinaban con la idea de un creador que dirigía el universo con un propósito divino, Hawking se sentía atraído por una explicación completamente diferente. En su obra más famosa, Una breve historia del tiempo, publicada en 1988, describió el universo no como un producto de un acto divino, sino como algo que podría ser explicado mediante leyes físicas fundamentales. Para él, la gravedad, la materia oscura y los agujeros negros eran mucho más que simples fenómenos astronómicos. Eran las claves para entender el origen y el destino del propio universo. Pero lo que más intrigaba a Hawking era la cuestión del origen del cosmos, algo que trasciende incluso la física moderna, el famoso Big Bang,
teoría que describe la expansión del universo desde un punto infinitesimal, fue uno de los puntos centrales de sus investigaciones. Sin embargo, se vio obligado a preguntarse, si el universo comenzó a partir de una singularidad, ¿de dónde vino esa singularidad? ¿Qué había antes del Big Bang? Y, más importante aún, ¿qué hay más allá de las leyes naturales que rigen la existencia? Estas cuestiones llevaron a Hawking a proponer, en algunos momentos de su carrera, que el universo podría ser autosuficiente y autorregulable, sin necesidad de un creador externo. Para él, la idea de un Dios personal que interfiriera activamente en las leyes del universo y en los destinos humanos era incompatible con la física moderna. Esto no significa, sin embargo, que él negase la posibilidad de un universo ordenado, pero su orden no era el de un ser creador, era el orden que surgía naturalmente de las leyes de la física. Su visión, por tanto, trajo un conflicto fundamental con las concepciones tradicionales sobre Dios y el destino. Muchos de sus colegas científicos, e incluso teólogos, veían en su enfoque un desafío directo al pensamiento religioso, y, a lo largo de su vida, Hawking fue criticado por aquellos que veían sus teorías como una afrenta a las creencias espirituales. Para él, cuestiones como la existencia de Dios no podían resolverse dentro de la esfera de la religión, sino solo en el campo de la ciencia. Hawking siempre mantuvo que la ciencia podría eventualmente explicar todo, inclusive el origen del universo y los misterios de la vida y la muerte. Esta idea se profundizó aún más cuando comenzó a explorar el concepto de tiempo. Él creía que, con el descubrimiento de una teoría de todo, una ecuación matemática que uniera la física cuántica con la relatividad general, finalmente podría haber una explicación completa para todo lo que existe. Sin embargo, mientras intentaba desvelar el mayor de los misterios, ¿qué había antes del Big Bang y qué sucedería con el universo en el futuro? Hawking también se enfrentaba a las cuestiones que interesan a todos. ¿Qué sucede después de la muerte? Esta pregunta, que atraviesa las generaciones humanas, era abordada con la misma frialdad analítica que él aplicaba en sus estudios cosmológicos. Para muchos, esto parecía una paradoja. ¿Cómo podría alguien que comprendía tan bien las leyes del universo estar tan seguro de que la muerte era el fin absoluto de la conciencia? En su vida, Hawking, aunque se había distanciado de interpretaciones religiosas tradicionales, nunca fue dogmático en su visión del universo. No afirmaba categóricamente que Dios no existía, pero cuestionaba profundamente la idea de un Dios que interfiriera directamente en la creación o el destino de los seres humanos. Su enfoque siempre estuvo orientado a la búsqueda incansable de explicaciones racionales, científicamente comprobables, que pudieran proporcionar una visión del cosmos más objetiva y precisa. A partir de su obra y declaraciones, se construyó una narrativa que para Hawking, el concepto de vida después de la muerte era un vestigio de un tiempo en el que las respuestas aún no estaban al alcance del hombre, un tiempo en el que la ciencia no había conquistado el terreno que tiene hoy. La vida después de la muerte, para él, era más una cuestión de fe que de razón, y, en su análisis, no había espacio para una explicación científica sólida que demostrara la existencia de algo más allá de la muerte. En este escenario de especulaciones científicas e ideas provocadoras, surge la pregunta que tanto inquieta. ¿Qué pensaba exactamente Hawking sobre la vida después de la muerte? ¿Cómo reconciliaba su visión de la muerte con la grandeza del universo que había ayudado a revelar? A continuación, vamos a analizar las principales declaraciones de Hawking sobre el fin de la vida y lo que dijo en sus últimas entrevistas sobre el concepto de vida después de la muerte. Stephen Hawking fue un hombre que vivió en el límite del conocimiento humano, desafiando la física, la filosofía y, quizás más sorprendentemente, la propia idea de Dios. Aunque sus contribuciones para entender el cosmos fueron revolucionarias, lo que pensaba sobre la muerte y la vida después de la muerte es un campo que, para muchos, sigue siendo nebuloso y complejo. Hawking abordó estas cuestiones no con dogmatismo, sino con una lógica fría y racional que reflejaba su propia visión de un universo regido por las leyes de la física y no por la intervención divina. En diversas entrevistas, Hawking afirmó categóricamente que la vida después de la muerte era una leyenda. Para él, la idea de una vida después de la muerte
Era algo construido por la necesidad humana de encontrar consuelo ante el fin inevitable de la existencia. Cuando miras al universo y entiendes las leyes de la física, ves que no hay lugar para Dios, para una intervención directa, dijo una vez. En sus libros y declaraciones públicas, el enfoque científico y la incredulidad hacia la existencia de vida después de la muerte siempre fueron evidentes. Sin embargo, Hawking también dejó claro que, aunque su perspectiva era atea, no descartaba la posibilidad de que el universo tuviera un orden intrínseco. Ese orden, sin embargo, no era divino ni místico, sino simplemente el resultado de las fuerzas naturales del cosmos. La muerte, en sus ojos, no era un paso hacia otro estado de existencia, sino una transición que ponía fin a la conciencia. De acuerdo con Hawking, la muerte era la última frontera, el fin definitivo de todo lo que somos,